Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un mensaje muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Eterno Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora queremos agradecerle la oportunidad que nos da, Señor, de llevar su palabra a través de este medio. Amén. Necesitamos y imploramos, Señor, que su Santo Espíritu esté con nosotros, Señor eterno. Amén. Una bendición muy especial por esos amigos y hermanos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Esperamos que su corazón reciba, Señor, con corazón abierto estas palabras suyas, Padre. En el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros, es que vamos a su presencia y oramos. Amén. Amén. Una vez más queremos agradecerles, amigos oyentes, por su fiel sintonía. Gracias por el privilegio que nos da de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en esta hora. Sean todos muy bienvenidos. Queremos decirles que si usted tiene alguna pregunta en cuanto a estos programas o programas que hayamos presentado anteriormente, si usted desea que nosotros le visitemos en su hogar o desea quizás estudiar la palabra de Dios con nosotros, siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros. Lo único que usted tiene que hacer es levantar el teléfono. Daremos nuestros números de teléfono y nuestra dirección postal casi al final del programa, así que puede llamarnos o escribirnos a través de dos formas. Así que así se podrá comunicar con nosotros. Recuerde, si acaso no contestamos inmediatamente, deje un corto mensaje, su nombre y su número de teléfono, y nosotros nos comunicaremos con ustedes lo más pronto posible. Como siempre lo hacemos, hermano Frank, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, en los consejos de salud vamos a seguir dando consejos que son buenos para la salud en lo que es en el conjunto de la familia. Y vamos a hablar de la aterosclerosis, lo que es arterias como tapadas, vamos a decir, en lenguaje más entendible, hermano John. Algo bien común hoy en día también en lo que es la vida humana. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa, hermano John, que hagamos, sea coméis, bebéis, cualquier otra cosa que hagamos, especialmente con nuestro cuerpo, debemos hacer lo que le agrada al Señor. Amén, así es. La aterosclerosis es una enfermedad en la que se deposita placa dentro de las arterias. Es una enfermedad muy peligrosa y tenemos que tener mucho cuidado en cuidarnos nuestra salud y en cuidar en lo que nosotros comemos para no correr el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan sangre rica en oxígeno al corazón y a otras partes del cuerpo. La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Y con el tiempo, amigos oyentes, la placa se endurece y estrecha las arterias, lo cual se limita el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos y a otras partes del cuerpo, hermano John. Lo podemos ver cuando usted tiene una manguera y la pone un poquito, la inclina un poquito, vemos que la presión de agua disminuye mucho. Es más o menos así, es bien peligroso este asunto, bien delicado. Sí, exacto. La aterosclerosis puede causar problemas graves, amigos oyentes, como ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, o sea, los famosos derrames o ataques cerebrales, e incluso la muerte. Vamos a hablar, hermano Fran, acerca de las enfermedades
relacionadas con la aterosclerosis. La aterosclerosis puede afectar a cualquiera de las arterias del cuerpo, incluida la del corazón, el cerebro, los brazos, las piernas, la pelvis y los riñones. Como consecuencia pueden presentarse diferentes enfermedades según las arterias afectadas. Empecemos por la primera, la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, amigos oyentes, conocida también como enfermedad de las arterias coronarias, ocurre cuando la placa se acumula dentro de las arterias coronarias. Queremos enfatizar, hermano Frank, que este acumulamiento de placa en las arterias es como producto de una mala alimentación. Estas arterias llevan sangre rica en oxígeno al corazón. La placa estrecha las arterias y reduce el flujo sanguíneo al músculo del corazón, en este caso, o al músculo cardíaco. Además, aumenta la probabilidad de que se formen coágulos de sangre en las arterias. Los coágulos de sangre, amigos oyentes, pueden bloquear la circulación de la sangre parcial o completamente. Hablando de coágulos de sangre, conozco una señora donde yo trabajaba anteriormente, años atrás, hermano Frank, que le dio un derrame cerebral y murió, y le encontraron un coágulo de sangre en el cerebro. Así que esto es bien peligroso, lo que nosotros estamos hablando, y eso está prácticamente, esta enfermedad, la aterosclerosis, está causando muchas muertes en este país y en el mundo. Y si el flujo de sangre que llega al músculo cardíaco está reducido o bloqueado, se puede producir angina, o sea, dolor o molestia en el pecho o un ataque cardíaco. Algo muy común, hermano John, hoy en día. Exacto. La placa también puede formarse en las arterias más pequeñas del corazón. Esta enfermedad se conoce como enfermedad coronaria microvascular. En ella, la placa no causa bloqueos en las arterias como lo hace en la enfermedad coronaria. Y ciertas características, enfermedades o hábitos pueden elevar el riesgo de sufrir la enfermedad. Estas situaciones se llaman factores de riesgo. Algunos factores como la falta de actividad física, el hábito de fumar y la alimentación poco saludable se pueden controlar. Mucha gente no le gusta las tres cosas que usted acaba de mencionar. No le gusta hacer ejercicio, no desean dejar de fumar, hermano Frank, y no desean seguir una alimentación sana. Y cuando hablamos de ejercicio, hermano John, no es que usted se ponga 3 horas en un gimnasio levantando pesas y cosas. Salga a caminar, si puede caminar. Exacto. Por media hora, 45 minutos, o sea, algo bien sencillo. Sí, es muy sencillo. El caminar es un ejercicio muy beneficioso para la salud del cuerpo humano. Algunas personas que tienen aterosclerosis no presentan signos ni síntomas. Tal vez no les diagnostiquen la aterosclerosis hasta después de haber tenido un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. O sea que esta enfermedad, hermano Frank, es muy peligrosa, es silenciosa y ataca en el momento menos esperado. El principal tratamiento para la aterosclerosis, amigos oyentes, son los cambios en el estilo de vida. Lo que hemos dicho ya por años, hermano Frank, a través de este programa radial. Este tratamiento, junto con la atención médica continua, pueden servirle a la persona para llevar una vida más sana. Así que en nuestro próximo programa vamos a seguir abundando, hermano Fran, en cuanto a esta enfermedad, aterosclerosis, y cómo reducir el riesgo de padecer de un ataque al corazón producido como producto de esta enfermedad, que es acumulamiento de placa, de grasa en las arterias. Y bueno, Dios quiera que los amigos que nos están escuchando, hermano Fran, puedan tomar pasos favorables para cambiar su dieta o su estilo de vida. Que dicho sea de paso, entonces no da muchos síntomas, hermano John, puede cogernos en cualquier momento. Así es. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes, y nosotros también. Amén. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. La continuación de la parte número 1, que titulamos El don de lenguas. Parte número 2. Un tema, hermano John, muy popular hoy en día en el mundo cristiano moderno. Pero nosotros, como amigos oyentes, ustedes se han dado cuenta, siempre pasamos
todos los temas por el filtro que es la palabra de Dios. Amén, así es. No son opiniones nuestras, sino qué dice la palabra de Dios sobre este don de lenguas. Realmente, ¿qué es? Y vamos al texto donde es el texto clásico, hermano John, donde más se usa este asunto, que es Hechos capítulo 2 y ese acontecimiento grandioso que pasó allá. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, o sea, juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, ahí está, yo creo, hermano Frank, que en esos 4 textos bíblicos nosotros podemos darnos cuenta de la importancia del don de lengua. Queremos decirle a las personas que nos están escuchando en esta hora que si ustedes no pudieron sintonizar el programa de la semana anterior, que fue la primera parte de esta serie tan importante, se puede comunicar con nosotros si desean obtenerlo. En el programa anterior, hermano Fran, usted recordará, habíamos analizado la palabra en griego para lenguas, que es glosa en griego, y significa lenguaje, idioma o lengua, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, número 1100 y la página 18. Para poder entender el idioma o lenguaje de otro país, amigos oyentes, que no sea el nuestro, cuando vamos de visita a ese país, por ejemplo, nosotros estamos hablando el lenguaje español, o sea, el idioma español, pero cuando vamos a un país donde no se habla ese idioma español, necesitamos 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Número 1, si queremos comunicarnos con los ciudadanos de ese país, por supuesto, conocer el idioma para poder comunicarnos con esas personas de ese país. O número 2, llevar un intérprete con nosotros, hermano Frank. Bueno, en nuestro programa anterior de hoy, amigos oyentes, vamos a continuar estudiando acerca del verdadero don de lengua. Y como usted dijo, hermano John, sería bueno que los amigos oyentes, si no escucharon el primero, serían que nos llamen porque van a entender mejor el segundo. Amén, así es. Los discípulos de Cristo pudieron recibir el Espíritu Santo, como dice Hechos de los Apóstoles, manifestado por medio del verdadero don de lenguas en el Pentecostés. La Biblia, amigos oyentes, nos dará la luz para poder saber qué condiciones ella da para que una persona reciba el Espíritu Santo. Sí, porque dice la Biblia, como usted lo leyó en Hechos capítulo 2, versículo 4, espero que las personas que nos están escuchando estén siempre anotando estos textos. Por favor, amigos, anoten estos textos para que así ustedes los puedan leer en sus respectivas Biblias. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 4, y fueron todos, ¿cuánto, hermano Fran? Todos llenos del Espíritu Santo. O sea que los discípulos en el aposento alto, junto con todas las personas allí reunidas, recibieron todos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas o lenguajes. Ya vimos que la palabra lengua, glosa en griego, es lenguaje o idioma, amigos oyentes. O sea, una comunicación que se entiende, hermano John. Es correcto. Mire qué interesante, hermano Frank, cuando yo no sé si usted, yo sé que usted lo ha acostumbrado a verlo en las noticias, yo también, cuando por ejemplo un mandatario de otro país va a las Naciones Unidas, ahí están los representantes prácticamente de todos los países del mundo, hermano Frank. Y es posible que la mayoría de esos mandatarios que están allí sentados escuchando el discurso de ese mandatario que está ahí al frente no hablan el idioma que ese mandatario está hablando. Pero cuando muestran las imágenes, hermano Frank, de esas personas, ¿qué vemos allí? Vemos esas personas, esos mandatarios representantes de esos otros países del mundo sentados allí en las Naciones Unidas con audífonos en sus oídos. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque la persona está hablando en otro idioma. Para ellos poderlo entender, tiene que haber un traductor que le está traduciendo simultáneamente para ellos poder entender cuando la persona está dando ese discurso. ¿Y qué sucede, hermano Frank, cuando esa persona
termina el discurso, todos comienzan a aplaudirlo, ¿sí o no? Entendieron el Porque mensaje. entendieron el mensaje, amigos. Oyente, ese es el verdadero don de lengua. Ese es el don de lenguas que se derramó en Pentecostés en ocasión de los discípulos. Entendamos bien eso, por favor. Y muy importante, hermano John, porque el don de lengua tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. Así es. Y hoy en día hay un falso don de lengua relacionado con un falso derramamiento del Espíritu Santo. Es correcto. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en este asunto. Así que los animamos a que ustedes tengan su Biblia abierta con nosotros. Estudiemos la palabra del Señor y dejemos que solo la Biblia nos hable. El verdadero significado de Pentecostés o los sucesos más importantes ocurridos en Pentecostés a la luz del libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Hay 4 puntos, hermano Frank, que necesitamos destacar. El número 1, todos los discípulos estaban unánimes. O sea, todos eran de una misma mente. Ya lo dijimos en el programa anterior, que la palabra unánime significa una misma mente. O sea, que todos creían en el mismo mensaje o evangelio, de acuerdo a Hechos 2.1. El número 2, el descenso del Espíritu Santo se manifestó allí en esa ocasión, de acuerdo a Hechos 2.2. Número 3, la manifestación del don de lengua o lenguajes o idiomas, según Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. O sea, que tomó lugar allí esa manifestación. Y número 4, la predicación del evangelio a todas las naciones por medio del apóstol Pedro y los demás apóstoles, según Hechos capítulo 2, 3 y 4. Gracias precisamente, hermano John, a los diferentes idiomas que se hablaron. Así pudo es. expandirse el evangelio. Correcto. Porque se entendieron y se expandieron por el mundo entero en otros idiomas y lenguas. Es correcto, hermano Fran. Vamos a hablar un poquito acerca del primer suceso, el descenso del Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, acuérdense que tenemos que abundar mucho en cuanto a la obra del Espíritu Santo, amigos oyentes, porque es el meollo del derramamiento del don de lenguas. Un falso derramamiento. Dicen, mi iglesia hablaron en lenguas, se derramó el Espíritu Santo. Exacto, porque dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y al ser llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Están entendiendo, amigos oyentes, el cuadro? Exacto, idiomas que se entendían, por supuesto. Dice Juan, estas son palabras de Cristo, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, lo siguiente: pero yo os digo la verdad, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, oigan bien, convencerá al mundo de pecado, número 1, de justicia, número 2, y de juicio, número 3. El verdadero Espíritu Santo, que en este caso es el Consolador que iba a venir, hermano Frank, iba a convencer al mundo de esas 3 cosas. Vamos a analizar esas 3 cosas, porque el verdadero Espíritu Santo, como usted lo ha dicho, Satanás va a querer hacer creer a muchas iglesias hoy de que allí en esa iglesia se está derramando el Espíritu Santo, pero no es el verdadero Espíritu Santo que habló Jesús en Juan 16, versículo 7, el Consolador, sino que es otro espíritu, hermano Fran, que es un espíritu de confusión y de error. Bueno, primero, no va a convencer de pecado, según Juan 16, 7 y 8. Y si vamos primero de Juan capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahí está el pecado, ahí está el Espíritu Santo, hermano John, o la obra del Espíritu Santo relacionada con los mandamientos de Dios. El verdadero Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice Romanos 6:23, la primera parte? Porque la paga del pecado es muerte. O sea que el verdadero Espíritu Santo, amigos oyentes, nos va a convencer, oigan bien, y nos va a mostrar que hemos violado o transgredido la ley de Dios. Que si no queremos morir eternamente, como dice Romanos 6:23, la primera parte, necesitamos volver a la obediencia de los mandamientos de dicha ley. ¿Por qué? Porque ya dijimos que pecado es transgresión de la ley, y el pecado, que es transgresión de la ley, nos lleva a nosotros a la muerte eterna. Así que el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, hermano Fran, nos va a convencer de que hemos pecado,
de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y abandonar el pecado, que es transgresión de la ley de Dios. También el Espíritu Santo nos va a convencer de justicia. Romanos capítulo 6, versículo 15 y 16 nos dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Así es, así que el verdadero Espíritu Santo, amigos oyentes, de acuerdo a estos textos que estamos citando, de Romanos 6, 15 y 16, nunca nos va a conducir o nos va a guiar, hermano Fran, a vivir una vida de desobediencia o de injusticia. Al contrario, amigos oyentes, la Biblia dice claramente, sea del pecado para muerte. Hermano Fran, pero Satanás quiere hacerle creer al mundo cristiano de que se van a salvar todos aquellos que estén violando la ley de Dios, también se van a salvar, también van a entrar al reino de los cielos. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice, sea del pecado para muerte. O sea, la paga del pecado es muerte, como ya leímos en Romanos 6:23, y pecado es transgresión de la ley de Dios. O sea, el verdadero Espíritu Santo nos va a convencer o nos va a llevar a vivir una vida de justicia, que es obediencia a la ley moral de Dios. Amén. Y también, ¿de qué más? Y también el último punto que nos va a hacer el Espíritu Santo es convencernos de juicio. Santiago capítulo 2, versículo 12 nos dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué la Biblia la llama la ley de la libertad, amigos oyentes? Satanás quiere mantenernos esclavizados en el pecado, pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y obedecemos la ley moral de Dios, vamos a ser libres, porque así lo dice la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo 44 y 45 nos dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Qué maravilloso es. Y también, hermano John, el verdadero Espíritu Santo nos guiará también a toda la verdad. No aparte de la verdad, solamente a toda la verdad completa. Pero cuando venga, dice Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. ¿A cuánta verdad? A toda la verdad. No una parte. Y es el problema que existe hoy en día, hermano John. Muchas personas dicen, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en esto, yo creo en esto, pero no en esto, en parte de la verdad. Pero aquí no dice, y estamos viendo que el Espíritu Santo nos va a convencer a todo lo que es la verdad. Nos va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sigue diciendo el versículo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Qué hermosas palabras de Jesús. Los discípulos que recibieron el Espíritu Santo, amigos oyentes, en ocasión del Pentecostés, pudieron hablar en el idioma o lengua de todas las naciones representadas que se encontraban en Jerusalén en esa ocasión. ¿Sabían ustedes, amigos oyentes, que ahí habían otras naciones? Bueno, vamos a citarlo. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, ustedes lo pueden leer en sus hogares, los versículos del 5 hasta el 11. Nos dicen lo siguiente. Hermano John, muy importante lo que usted ha dicho, porque este es el contexto que muchas personas y muchos pastores no leen a la congregación. Leen una parte de Hechos de los Apóstoles del capítulo 2, pero el contexto nos va a mostrar cuáles eran esas lenguas y lenguajes que se necesitaban en ese momento. Es correcto, dice Hechos 2:5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Oyeron eso, amigos oyentes? ¿De cuántas naciones? De todas las naciones bajo el cielo en ese entonces. Versículo 6 de Hechos capítulo 2. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿En qué idioma, hermano Frank? En su propia lengua. No era nada de confusión, hermano. No, todos entendían correctamente lo que los discípulos estaban predicando. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua
en la que hemos nacido. Versículo 9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Los romanos hablaban en latín, hermano Frank, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua, o sea, en nuestro propio lenguaje, las maravillas de Dios. Nos muestra claramente este pasaje, hermano John, que eran idiomas, lenguajes entendibles. Se encontraban, como usted mencionó en Jerusalén, aproximadamente, amigos oyentes, 16 naciones allí representada. Increíble. Toda y cada una de ellas pudieron entender el lenguaje y el mensaje de los discípulos. ¿Cómo el cielo iba a perder una oportunidad, hermano John, de no predicar el evangelio en ese momento? Ese es el verdadero don de lenguas, amigos oyentes. Ahí no se puso de palabrería ni cosa entendible. No. Aprovechó el Señor una oportunidad única para predicar el evangelio. Nosotros pusimos un audio el programa anterior de este predicador que ya murió, Gigi Ávila. Usted recordará, hermano Fran, el audio duraba mucho más tiempo, no lo pudimos poner todo por factor tiempo, pero de todas las palabras que él dijo, si hay alguna persona de las personas que nos están escuchando que entendió completamente lo que él habló, una cita bíblica, un versículo, exactamente, algo, que nos llame y nos escriba y nos diga y nos interprete lo que este señor habló en ese audio, que eso es lo que se oye en la gran mayoría de las iglesias del mundo evangélico pentecostal hoy, hermano Fran. Ese no es el verdadero don de lenguas que habla la palabra de Dios, amigos oyentes. Eso no es el don de lenguas bíblico. Nosotros tenemos que entender esto, por favor. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir siendo engañados, hermano Fran? Porque Satanás está engañando a muchos hoy. Recordemos las palabras de Cristo contenidas en el Evangelio de Juan. Volvemos y mencionamos Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿A cuánta verdad, hermano Fran? A todas. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el verdadero Espíritu Santo, hermano Frank, siempre guiará a la iglesia que lo recibe a todas las verdades que enseña la palabra de Dios. Vamos a mencionar brevemente, hermano Frank, no nos podemos espaciar mucho en ellas porque ya las hemos mencionado, pero vamos a mencionar las 7 verdades más sobresalientes, más importantes que habla la palabra de Dios, porque dice que el verdadero Espíritu Santo nos va a guiar a todas estas verdades. Verdad número 1, Dios. Salmo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Amén. La segunda verdad, Jesucristo. Muchos hoy no creen en Dios, hermano Frank. Muchas religiones no creen en Dios, como los budistas, los hinduistas y otras religiones, y tampoco en Jesucristo como los musulmanes. Pero Roma está queriendo unir a todas esas religiones. Esa unión promovida por Roma no lleva las características y las credenciales divinas. La segunda verdad es Jesucristo. Jesús dice en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La tercera verdad es el Espíritu Santo, hermano John. Muchos creen en Dios, muchos creen en Jesús y algunos dudan quizá del Espíritu Santo hoy en día. Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 6 nos dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio,
porque el Espíritu es la verdad. Amén. Ahí está la tercera verdad. Vamos a la verdad número 4, porque el verdadero Espíritu Santo, como ya lo leímos en San Juan 16:13, nos va a guiar a toda la verdad. La palabra de Dios es la cuarta verdad. Juan capítulo 17, versículo 17, estas son palabras de Jesús. Dijo Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad número 5, hermano John, la ley de Dios, incluyendo el verdadero día de reposo, el sábado. Hermano John, muchas personas cristianas creen en Dios, muchas personas cristianas creen en Jesús, y muchas personas creen que en el Espíritu Santo. Y también en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Pero quizás cuando lleguen a los mandamientos dicen: no, espérese, eso quedó clavado en la cruz. Yo no creo en eso. Entonces ahí hay nota completa, el paquete completo, hermano John. Así es. Pero miren que dice Salmo 119, versículos 142 y 151. No nosotros. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Y versículo 51. 151. Cercano está tú, oh Jehová, y todos, ¿cuántos? Todos. Todos tus mandamientos son verdad. Incluyendo el cuarto. Bueno, si le falta esa carta, hermano John, que la incluyan. Sí. Porque hay muchos cristianos que dicen que los mandamientos, los mandamientos quedaron abolidos. Y según la palabra de Dios, no. Es parte del paquete de la verdad. Así es. La sexta verdad, el Evangelio. Otro también. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gálatas capítulo 1, versículo 9, estos son palabras del apóstol Pablo. Escuchen cómo dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dijo Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea qué cosa, anatema. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, nos habla del último mensaje de misericordia para el tiempo del fin, y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermano Frank, el verdadero evangelio nos va a llevar siempre a vivir una vida de justicia, amén, que es obediencia a la ley moral de Dios. El falso evangelio que se está predicando en la gran mayoría de los púlpitos de las iglesias hoy es que los pastores le dicen a los hermanos: no se preocupen, ustedes vivan como quieran, solamente crean en Jesús y van derechito para el cielo. La séptima verdad es la iglesia, hermano John. Muchas personas dicen: bueno, yo no tengo que ir a la iglesia, no necesito. Pero si hay una iglesia que está como usa de plataforma la verdad, amigos oyentes, vaya a esa iglesia a escuchar la verdad. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice: para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Muy importante esa palabrita, hermano John. No cualquier iglesia está predicando hoy en día la verdad, hermano John. Exacto. Juan capítulo 15, versículo 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Amén. El verdadero Espíritu Santo, ya estamos viendo las características, amigos oyentes, para que una iglesia reciba el Espíritu Santo. Si esta iglesia a la cual usted asiste, amigo oyente, está fallando en una, o en dos, o en tres de estas 7 verdades, no piense que allí se va a derramar el Espíritu Santo, porque hay condiciones, porque la Biblia dice que el verdadero Espíritu Santo, ya lo leímos en San Juan 16:13, el verdadero Espíritu Santo nos va a llevar al conocimiento de toda la verdad, hermano Fran. No dice de algunas verdades, sino de toda la verdad. Y es muy importante que nosotros consideremos esto, hermanos y amigos que nos escuchan, por favor. Usted leyó, hermano Fran, el último texto, San Juan 15:26, ¿verdad? Sí, señor. O sea que ese verdadero Espíritu Santo iba a dar testimonio, de acuerdo a ese texto, de Cristo y también del Padre, porque procedía de él. Jesús procedió del Padre, por eso fue que lo rechazaron los judíos. Pero los dirigentes judíos enseñaban que Cristo era un engañador, hermano Frank. Bueno, si vamos a San Mateo capítulo 27, versículo 62,
y 64 nos dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. O sea, los líderes de la nación judía. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, según ellos, refiriéndose a Jesús, dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Wow. O sea que el verdadero espíritu de verdad, hermano Fran, de acuerdo a San Juan 15:26, iba a proceder del Padre, iba a dar testimonio acerca de Cristo, de que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ¿qué estaban enseñando los líderes de la nación judía, hermano Fran? Que Cristo era un engañador. Muchos ministros hoy, hermano Fran, oyen estos mensajes que nosotros presentamos por la radio. Muchos de los miembros tal vez escuchan estos mensajes y van de sus ministros y dicen, no, estas personas están diciendo que tenemos que guardar los 10 mandamientos, que tenemos que guardar inclusive el sábado, porque no hay un solo texto bíblico que autorice la observancia del día domingo. ¿Y qué le dicen muchos de estos pastores o ministros, hermano Fran? Esos son 2 engañadores. No les hagan caso. Se está repitiendo la misma historia, hermano Frank. Como dice Eclesiastés 1:9, lo que fue, lo mismo que será. O sea, se está repitiendo la misma historia de lo que sucedió con Cristo en muchas de las iglesias del cristianismo moderno hoy. Y San Mateo capítulo 10 versículo 20, también un versículo muy interesante. 19 y 20. 19 y 20 nos dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros o en vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? No podemos entonces, hermano Frank, asegurar de que tenemos o estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y a la vez hablar o enseñar en contra de esas 7 verdades que acabamos de mencionar, o al menos en contra de una sola de esas verdades. En Hechos de los Apóstoles hay otro texto muy interesante, amigos oyentes, tenemos que tenerlo en mente porque estamos hablando de un cuadro muy importante. ¿Cómo una iglesia puede recibir el Espíritu Santo y qué características da la Biblia y qué condiciones pone la palabra de Dios para que una iglesia pueda ser investida del Espíritu Santo? Hechos 2:37 y 38 nos dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, oigan las palabras del apóstol Pedro cuando él predicó en ese famoso sermón después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, número 1, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermano Frank. Para poder recibir el verdadero don del Espíritu Santo, amigos oyentes, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento involucra el dejar de violar la ley de Dios. La Biblia dice claramente que pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, hermano John. Entonces, ¿cómo es posible, hermano Fran, decir que en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo cuando en mi iglesia los cultos que se llevan a cabo es el día domingo y el domingo no es el día declarado por Dios como su día verdadero de reposo, siendo que el 4º mandamiento de la ley de Dios dice que es el sábado el verdadero día de reposo y no el domingo, hermano Fran? Entonces, ¿qué Espíritu Santo se estará derramando allí en esa iglesia entonces? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del que lo recibe, hermano Frank? Vamos a hablar un poco en cuanto a eso. Vamos a 1 de Samuel capítulo 10. 1 de Samuel capítulo 10, versículo 6. Nos dice, entonces el Espíritu de Jehová, ¿el Espíritu de quién, amigos oyentes? El Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hay una palabra interesante en ese versículo, hermano John, que es mudado. La palabra en hebreo para mudado es yahak o yafak, que significa cambiar
voltear, mudar, convertir, volver o volverse, vuelta, según el diccionario hebreo Strong, página 33, número 2015. O sea que el Espíritu Santo, hermano Frank, cuando es recibido por la persona, hace un cambio en la vida del que lo recibe. Eso es lo que está queriendo enseñarnos la palabra de Dios en esta hora. O sea que somos transformados a la imagen de Dios. Bueno, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un versículo muy conocido, hermano John, en el mundo cristiano dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si tú has aceptado a Cristo como Salvador, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. La persona que está en Cristo debe estar siendo dirigida por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Así que cuando el Espíritu Santo toma poder de nosotros, somos mudados, como dice 1 Samuel 10:6. O sea, mudados significa que somos convertidos, somos transformados, somos cambiados, amigos oyentes. No podemos seguir viviendo una vida de pecado. ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos y amigos? San Juan 3 y 5 son las palabras que Cristo le dijo a Nicodemo, a ese dirigente judaico, miembro del Sanedrín judaico en ese entonces. Dice así, San Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, o sea, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Las mismas palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. David era dirigido por el Espíritu Santo. ¿Guardó David la ley de Dios? Bueno, si vamos a 2 Samuel capítulo 23, versículo 1 y 2, nos dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. O sea que David estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Hermano Fran, preguntamos, ¿David guardó los mandamientos de la ley de Dios? Bueno. ¿Enseñó a guardar esa ley? Si él estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, por el verdadero Espíritu Santo, como acabamos de citar en 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Veamos a ver qué nos dice entonces en el libro de los Salmos. Los Salmos que fueron escritos, la gran mayoría de ellos fueron escritos por David. En el Salmo 119, el versículo 34 y el 44, primeramente nos dice, dame entendimiento, dijo David, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Ahora leemos el versículo 56 del mismo Salmo 119. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Versículo 67 del mismo Salmo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, o sea, estaba viviendo en pecado. Mas ahora guardo tu palabra. Versículo 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. O sea, hermano Frank, David, sabemos que él cometió pecado, pero él se arrepintió y estaba viviendo ya una vida de obediencia, estaba siendo dirigido por el verdadero Espíritu Santo. Una persona, hermano Fran, que se para en un púlpito y enseña que no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Dios o que no tenemos que guardar el cuarto mandamiento de dicha ley, no está siendo dirigida por el verdadero Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo apelará a que se obedezca la ley de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 24 versículo 20 nos dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. O sea, que él estaba apelando ¿a qué? A que se obedeciera la ley de Dios, ¿sí o no? Exactamente. Es el llamado que nosotros hacemos prácticamente cada semana a través de estos micrófonos, hermano Frank. Y Zacarías, hijo de Joiada, estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. La vida del Mesías, o sea, de Cristo, iba a ser llena del Espíritu Santo.
y parte de esa obra era el temor de Jehová. Vayamos al libro de Isaías, porque hay una profecía mesiánica. Hermano Fran, el profeta Isaías era conocido como el profeta mesiánico. Dice en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí. O sea, este era el Mesías que iba a venir de la simiente de Isaí, hermano Fran, que era el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2 de Isaías 11, preste mucha atención. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y Salmos, capítulo 40, versículos 7 y 8 también nos dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esta es también una profecía mesiánica, hermano John. Así que podemos darnos cuenta, dos profecías mesiánicas, hermano Fran. Una en Isaías que hablaba de que Cristo iba a ser ungido con el Espíritu Santo y que iba a tener temor de Jehová. Y ya vimos que la palabra temor de Jehová es que guardar la ley de Dios, ¿sí o no? Muy importante, vamos a ver Juan capítulo 15 y el versículo 10. Usted lo tenía por ahí a la mano, hermano. Dice, Frank. si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esto está diciendo Cristo Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí vemos a Cristo como nuestro ejemplo, hermano John. Amén. Podemos darnos cuenta, hermano Frank, que Cristo estaba profetizado tanto en los salmos como en los profetas, que él sería embestido del Espíritu Santo y que la manera como él iba a demostrar que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo era haciendo la voluntad de su Padre, guardando todos los mandamientos de la ley de Dios. Lucas 24:44 dice lo siguiente: y les dijo, o sea, Jesús a sus discípulos después de su resurrección. Ustedes lo pueden leer allí en el capítulo 24 de Lucas. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como acabamos de citar, tanto en Isaías como en el libro de los salmos. Y Juan capítulo 6, versículo 38 nos dice, porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ya hablamos leído, hermano John, en el Salmo 47:8, que el hacer la voluntad de Dios implica guardar los mandamientos. Hay una relación directa con esa cosa. Amén, así mismo es. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y al hacerlo, guardó cada uno de esos 10 preceptos, tal y como estaba profetizado en los profetas y en los salmos. El ser humano, hermano Frank, que recibe el Espíritu Santo, guardará dicha ley. Así que si las personas que nos están escuchando en esta hora quieren recibir el verdadero Espíritu Santo en sus iglesias o en sus vidas, tienen que guardar esa ley moral de Dios, porque así lo dice el libro de Ezequiel. Ya vimos que Cristo se refirió a sus discípulos y les dijo que todo, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a citar uno de esos profetas, Ezequiel 36, versículos 26 y 27 nos dice, os daré corazón nuevo. Lo mismo que le dijo Cristo a Nicodemo, hermano Frank, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El nuevo nacimiento es un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, una nueva criatura. Versículo 27 de Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué iba a poner Dios, hermano Frank? Su espíritu. Su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Salmos 119, versículo 33 y 34 nos dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amén. O sea que Ezequiel dice, hermano Frank, que el Espíritu Santo quiere darnos un corazón nuevo, o sea, una nueva criatura, para que nosotros podamos guardar esos estatutos. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del ser humano, el ser humano puede guardar esa ley, esos estatutos que tienen que ver con la ley moral de Dios. Y para poder guardar esa ley en nuestros corazones,
debemos experimentar ese nuevo nacimiento, debemos tener un corazón nuevo, como lo enseña Ezequiel 36:26. En ocasión del bautismo de Cristo, vemos que es ungido por el Espíritu Santo. Vemos a Jesús subir del agua, pero no lo vemos, hermano John, cayendo al piso y retorciéndose y revolcándose como hoy en día se ve en las iglesias. Y mucho menos hablando palabrerías. La voz que provino del Padre fue clara y audible, o sea, se entendió. Así es. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 nos lo dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Muy importante, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, pero no vemos ese cuadro que se ven en muchas de estas iglesias, hermano Frank, cuando supuestamente es derramado dizque el Espíritu Santo. Ninguno de los discípulos, hermano Frank, cuando recibieron el Espíritu Santo, se ven tirándose al piso, revolcándose en el piso, tirándose contra las paredes, en fin, vemos esos espectáculos. Yo he escuchado muchas personas, hermano Frank, y quizás usted también lo ha escuchado, familiares nuestros o amistades nuestras, que nos han dicho: me invitaron a esta iglesia, y cuando vi ese cuadro, salí espantada, y no quiero volver a saber de dicha congregación. Lucas, el capítulo 1, versículo 15 y el versículo 35 nos dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amigos oyentes, por lo que hemos escuchado, el Espíritu Santo será derramado solo sobre aquellos que son fieles a Dios. Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26 nos dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, pero no vería la muerte antes que viniese al ungido del Señor. ¿Cómo era la vida de este hombre, Simeón? Un hombre justo y piadoso. O sea, un hombre obediente. Por eso el Espíritu Santo estaba sobre él. Y Hechos capítulo 5, versículo 32 también nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, hermano John. Es claro, la palabra de Dios no se puede equivocar, amigos oyentes. El que se contradice es el ser humano, no la palabra de Dios. Primera de Juan 3:24, oigan bien, dice claro, la Biblia es contundente, amigos oyentes. Por eso dice que es como una espada de doble filo. Y dice Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos, ¿el que guarda qué? Sus mandamientos, no dice algunos mandamientos, dice sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, hermano Frank, que la iglesia que esté guardando los mandamientos de Dios, esa es la iglesia que está siendo investida por el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo ha muerto a los deseos de la carne, hermano John, y hace los frutos del Espíritu. Amén, así es. Juan capítulo 3, versículo 5 nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice Romanos 8, 1 y 2: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, que han nacido de nuevo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, oigan bien, amigos oyentes, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10 de Romanos
Romanos 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya no estamos transgrediendo la ley de Dios, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que la Biblia es clara, hermano Fran. Si tenemos el verdadero Espíritu Santo, no vamos a seguir violando la ley de Dios. El problema, hermano John, que muchas personas dicen, bueno, es que somos salvos por gracia, así que bueno. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, dice Pablo, porque lo que hemos muerto al pecado, o sea, y pecado es transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4, ¿cómo viviremos aún en él? Y también otro dato muy importante, hermano Frank, es muy importante, el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu Santo debe cuidar su cuerpo. ¿Sí o no? Porque 1 Corintios 3, 16 y 17, por eso es que nosotros hablamos de salud, amigos oyentes, porque esto está relacionado, todo esto está relacionado. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, ¿cómo pretender, amigos oyentes, decir que tenemos el Espíritu Santo en nosotros cuando estamos violando este principio bíblico tan importante que usted acaba de leer, hermano John? Cuando usamos bebidas alcohólicas, drogas y tabaco, cuando consumimos alimentos malsanos que atentan a nuestra salud física, todo esto viola el principio de 1 Corintios 3, 16 y 17, hermano John. Cuando vemos muchas personas fieles en la palabra de Dios, hermano John, todos ellos vivieron una vida saludable, si se dan cuenta, amigos oyentes. Más luego vamos a abundar sobre ese asunto. Es muy importante eso, porque yo no entiendo, nuestros amigos, hermano Fran, oyentes, muchos de ellos le han enseñado en sus iglesias que Dios da luz verde para nosotros consumir cualquier tipo de alimentación. Comer a las horas que sean, comer a las 11, 12 de la noche, cuando hemos dicho muchas veces a través de estos programas que el riesgo que la persona corre de comerse una comida pesada a las 10, 11, 12 de la noche es prácticamente un riesgo de experimentar un ataque cardíaco durante el sueño. Todas esas cosas, hermano Fran, las personas las echan a un lado, las echan al zafacón de la basura o al cesto de la basura y piensan que eso no tiene relevancia. Pero amigos oyentes, la palabra de Dios es clara. Si nosotros queremos recibir el verdadero Espíritu Santo, tenemos que cumplir con cada una de estas condiciones que hemos citado en la palabra de Dios en este programa. Investiguen, amigos oyentes, cómo se alimentaba Jesús, cómo se alimentaba Juan el Bautista, cómo se alimentaba Elías y muchos más, y se van a dar cuenta la relación que tenía el Espíritu Santo con la alimentación de esos personajes bíblicos. Y con la mente, hermano Fran, mente sana, cuerpo sana, porque el Espíritu de Dios es que nos habla a través de ¿qué? De nuestras mentes. Por eso muchas personas no entienden el mensaje, hermano Fran. Pero bien, vamos a hacer un llamado final una vez más a nuestra querida radioaudiencia que nos está escuchando en esta hora. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigos oyentes, si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos. ¿A qué número nos pueden llamar, hermano Frank? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Recuerden nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org. Si usted desea visitarnos, llámenos, escríbanos y nosotros con mucho gusto le daremos la bienvenida en nuestra iglesia, donde adoramos al Señor cada sábado a partir de las 9:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.